Efectivamente, Lorraine, si te parece, vamos a comenzar hablando del clima. Y es que lamentablemente al menos 5 muertos es el saldo que deja hasta ahora el huracán Debby, ahora tormenta tropical. Esto en el sureste de Estados Unidos, donde cientos de miles de clientes han quedado sin electricidad. Y las intensas lluvias siguen provocando inundaciones. Vamos a conectarnos de inmediato con Guillermo González, quien nos tiene más información desde Jacksonville, Florida. Buenos días, Guillermo, adelante. Así es, buenos días. Debby es ya una tormenta tropical y a su paso por la península de la Florida ha dejado tras de sí una estela de destrucción, de enormes inundaciones y de muerte también, porque hasta ahora se ha confirmado de manera oficial que al menos 4 personas han fallecido como consecuencia del paso de este sistema tropical. 2 de ellas miembros de una misma familia, una señora de 38 años y su hijo de 12 años, que fallecieron en un accidente de tránsito en una de las autopistas de la Florida. Un señor de 64 años cuyo camión cayó al agua y también perdió la vida. Y una cuarta víctima, un jovencito de 13 años que estaba en su casa cuando un árbol le cayó encima a su vivienda causándole la muerte. De momento son estas 4 personas las que se reportan oficialmente como fallecidas a causa de este sistema tropical que, dicho sea de paso, sigue su camino de manera muy lenta hacia el noreste de los Estados Unidos. En este momento, aquí en Jacksonville, Florida, al norte de la península, todavía se sienten algunos coletazos de Debby, pero de una manera mucho menos intensa. Solamente algunas lluvias, pero ya la tormenta sigue su camino hacia el noreste y muy pronto estará en los estados de Georgia y Carolina del Sur. Ahora, aquí también en el estado de la Florida ha dejado enormes destrucciones, especialmente en carreteras locales. Muchos árboles enormes han caído sobre tendidos eléctricos y han provocado que más de 270,000 hogares se hayan quedado sin el servicio de electricidad. Varias cuadrillas de trabajadores de empresas de electricidad siguen a esta hora tratando de recuperar el servicio eléctrico para cientos de miles de hogares aquí en el estado de la Florida tras el paso de Debby. Y lo que más preocupa a las autoridades en este momento es que durante las próximas horas y los próximos días, Debby podría dejar lluvias torrenciales, no solamente en Georgia, sino también en Carolina del Sur. De momento es todo lo que tenemos desde Jacksonville, en Florida. Seguiremos el curso de Debby en las próximas horas. Regreso contigo. Así es, Guillermo, que a pesar de ya ser una tormenta tropical, sigue generando estragos y por lo tanto no hay que quitarle el ojo de encima. Gracias por este reporte. Y crece la especulación mientras seguimos a la espera de quién podría ser el compañero de fórmula de Kamala Harris, aunque según fuentes la lista supuestamente ya se habría reducido a solo 2 contendientes, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Mientras tanto, la vicepresidenta se prepara para su evento de campaña hoy en Filadelfia. Nos conectamos en vivo con Edwin Pitti desde Washington, D.C., quien nos trae la última información. Adelante, Edwin. ¿Qué tal, Lorraine? Muy buenos días. En efecto, hay mucha expectativa porque en cualquier momento la vicepresidenta Kamala Harris podría anunciar quién va a ser el compañero que complete la fórmula presidencial del Partido Demócrata para iniciar de inmediato con esa gira por varios estados, empezando esta noche en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, y luego esa gira va a seguir por los estados de Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Arizona y Nevada, que son estados clave de cara a las elecciones para el próximo mes de noviembre. Sin embargo, es importante recalcar que tan solo ayer lunes, a eso de las 4:30 de la tarde, varias fuentes comentan que Harris todavía no había tomado una decisión y, como tú bien mencionaste, Lorraine, ya son 2 personas que estarían a la cabeza de esa decisión de la vicepresidenta. Estamos hablando de los gobernadores, el de Pensilvania, Josh Shapiro, y también el de Minnesota, Tim Walz. Por eso, el propio expresidente Donald Trump ya lanza ataques no solamente en contra de Harris, sino en contra de la persona que pueda convertirse en el candidato demócrata a la vicepresidencia. Vamos a escuchar. I think virtually every one of them is considered better, smarter, would be a better president than her. But we can't allow her to be president. She's going to destroy our country.
Sabemos que una vez Harris tome una decisión, el Partido Demócrata y el Comité Nacional Demócrata también estarían publicando un video y varios componentes importantes en las redes sociales, aunado a ya esa gira a nivel nacional que empieza esta noche en Filadelfia. Pero también tenemos que comentar que la vicepresidenta Kamala Harris se ha negado a participar y aceptar esa invitación de Donald Trump para un debate presidencial el próximo 4 de septiembre, precisamente en Pensilvania, organizado por la cadena Fox News. Ella le ha dicho a Donald Trump lo siguiente, y voy a citar: lo veré en el evento acordado previamente. Ella está haciendo referencia a ese debate ya pautado por la cadena ABC News para el próximo 10 de septiembre. Lorraine. Edwin, y precisamente sabemos que la seguridad para Trump y Harris es mucho más fuerte que nunca, sobre todo por las amenazas. ¿Qué más sabemos al respecto? Sí, el tema de la seguridad sigue siendo clave en medio de todo esto, Lorraine, no solamente por el tiroteo que casi le quita la vida al expresidente Donald Trump, sino ahora por las amenazas en redes sociales. Uno de los últimos casos que podemos reportar son las amenazas que ha sufrido la vicepresidenta Kamala Harris por parte de un hombre de 66 años de Virginia. Estamos hablando de Frank Lucio Carillo. Este hombre fue arrestado por parte del FBI porque en más de 19 mensajes escribió diferentes amenazas en contra de Harris, por ejemplo, diciendo que había que dispararla, también matarla e incluso quemarla viva. Y las amenazas no solamente fueron en contra de Harris, sino en contra de otros funcionarios, incluyendo al propio presidente Joe Biden y también al director del FBI, el Buró Federal de Investigaciones, Christopher Wray. Pero lo que más preocupa a las autoridades es que este hombre también en diferentes redes sociales habría dicho que tenía una AR-15 preparada para matar a musulmanes y que si veía a inmigrantes indocumentados votando, lo que había que hacer era dispararles de una forma rápida en la cabeza. Por eso este hombre ha sido arrestado y la investigación continúa. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes. Un ambiente político muy preocupante. Gracias, Edwin, por tu reporte. Siguen las reacciones este martes a nivel mundial, luego de que las acciones en la Bolsa de Valores se desplomaran, sufriendo uno de sus peores días en los casi 2 años. Todo ante el último reporte decepcionante del Departamento de Trabajo sobre el empleo y que alimentó nuevas preocupaciones sobre una posible recesión económica aquí en Estados Unidos. Andrea León nos explica más sobre esta situación para todo el país y lo que podría significar para la Reserva Federal y las decisiones que tome en los próximos meses. Adelante, Andrea. Buenos días, Lorraine. Efectivamente, te cuento que hay noticias alentadoras desde Asia, donde reportan que la bolsa comenzó a mejorar en el día de hoy. Vamos a ver también que esto sucede 2 años después de la peor caída, esta estrepitosa caída de la bolsa a nivel mundial. Las acciones en ese continente comenzaron a subir, como les contaba esta mañana. Esto luego de que la Bolsa de Valores de Nueva York comenzara la semana con pérdidas de hasta 6% en el Nasdaq y con una baja de 1.200 puntos. Además, un grupo de 7 acciones tecnológicas que incluye a las gigantes Apple y Google perdió más de 650.000 millones de dólares en un solo día. ¿Pero qué lo ocasionó? Pues una larga lista de preocupaciones para los inversionistas que incluyen las altas tasas de interés actuales, la creación de menos empleos que la expectativa, un informe de desempleo desalentador que subió a 4.3% y las tensiones en el Medio Oriente. Algunos inversionistas explican que todas esas razones crearon una tormenta perfecta y todos querían vender todo lo que tenían. Sin embargo, los expertos recomiendan no entrar en pánico. Escuchemos a algunos de ellos. The data that we've seen so far, to us at least, is more suggestive of an economic growth slowdown during the balance of the year rather than an outright recession. We've had 18 months, 2 years of a market that has rallied incredibly. So when you finally have the market reversing, it is not a time for people to be panicking. I'm not in panic mode and I don't feel panic here. Toda esta ansiedad económica pone a la Reserva Federal en el centro de atención. Algunos argumentan que los funcionarios de la Fed han esperado demasiado para reducir las tasas de interés, pero ahora esos mismos analistas predicen que la Fed recortará las tasas de interés en medio punto antes de finales de año y que eso se verá reflejado en la economía, por lo que el panorama no es tan desalentador como parece esta mañana. Lorraine, regreso contigo. Bueno, eso vamos a esperar. Gracias, Andrea, por tu reporte.